desarrollado el lenguaje, ¿sí? Se apropiaba de números, porque con un solo testimonio, con una sola devolución, creíamos que no alcanzaba. Pero sí creemos que esto nos permitía tener una base de información. Pensábamos en julio, cuando lo hicimos, que si volvíamos en septiembre, íbamos a poder recuperar parte de estas devoluciones de los trabajos, de las propuestas, de los videos, de los audios, de las fotos que nos mandaban, que nos mandan las familias, para volver a ponerlas en valor. Entonces nos situamos en algo que, bueno, después no se dio, así que continuamos en esta tarea, que era decirle, mirá Juan, vos nos contaste que jugaste en tu casa a este juego. ¿Querés contárselo a tus compañeros, al grupo, a la pequeña agrupación con la que fuera? Y eso lo colocaba en Juan en una situación de evocar una experiencia que tuvo en su hogar, en un momento significativo con su familia, pero además tenía que hacer el esfuerzo de ponerlo en palabras, con un discurso coherente, que el otro le pudiera entender. O, ¿se acuerdan cuando jugamos con las figuras geométricas y que nos empiecen a contar cómo resolvieron cuestiones para poder armar ciertos rompecabezas? Es decir, nosotros decíamos, recuperamos las experiencias que fueron en los hogares para poder ponerlas en un desarrollo del lenguaje, en una identificación de contenido matemático, en una cuestión de identificar los comportamientos sociales que ahora van a cambiar. Y por eso nació la Circular 5, porque creíamos que lo necesario para esta época de pandemia, pero en realidad creemos que tenemos que sostenerla para el siglo XXI, es tener una mirada sumamente flexible, con mucha formación, porque esto me va a permitir la toma de decisiones, y tercero, poder tener en cuenta la diversidad común como un aspecto clave, ¿sí? Para sostener y acompañar las trayectorias. Y ahora estamos en este momento pensando la articulación o la continuidad de las trayectorias para quienes terminan el nivel inicial y van a comenzar otro nivel, porque hay que acompañarlos, porque hay que acompañar a esos docentes que van a tener que construir nuevas miradas. Por esto que yo les decía, la trayectoria no le pertenece al nivel inicial y culmina y comienza una en nivel primario, sino que la trayectoria es del niño y la niña, y que en realidad siempre se debe tener en cuenta, pero que este año con más razón hay que sentarse, ponernos de acuerdo, no solo en cuestiones de organización, de los escenarios, de los recursos, sino también de las concepciones que manejamos los docentes de primaria y de inicial, un poco lo que dice no me acuerdo en este momento, lo que nos dice una doctora ahí de la facultad, Marta Samero, lo que nos dice Marta Samero, hay que articular concepciones para que el único o la única que no haga el esfuerzo de articular sean los niños y las niñas. Así que bueno, para nosotros es un concepto sumamente valioso, y quiero contarles también que esta mirada de trayectoria como recorrido, como apuesta y como sostenida a la diversidad, fue una fortaleza del nivel inicial, porque ya veníamos recorriendo esos caminos a otros niveles, nivel primario, secundario, que tenían otro tipo de recorridos en la acreditación, en la calificación. Bueno, ellos tuvieron que reconstruirse, deconstruirse y volver a construirse para dar respuesta a esta época tan especial. Patri, acá una chica pregunta que eso de las trayectorias, digamos, sería la carpeta donde adentro están los informes de los niños. Yo creo que la trayectoria es toda la historia, y que la carpeta del niño está la producción gráfica o el informe que está en el legajo, que pasa a la sala siguiente o al nivel siguiente. Que el informe es una parte de esa historia, pero que la trayectoria va mucho más allá de eso. Yo siempre tal vez estoy equivocada, pero siempre
el concepto de trayectoria al reconocimiento de la diversidad. Me parece que no estaríamos hablando de trayectoria si hoy no reconociéramos como un valor positivo a la diversidad, que siempre existió, pero que durante mucho tiempo, inclusive en el nivel inicial, que tiene orígenes distintos a la escuela pública ya por la 14-20, de otros niveles, hubo mucho tiempo de homogeneización. Entonces, Patri, perdón, escuchando lo que estás diciendo me remonto a lo que en su momento también Flavia Tariggi dijo en una de las conferencias en el Congreso en el 2018 acá en Paraná, y creo que es parte de una bibliografía que le hemos acercado a las estudiantes, de que pensando en esto de lo que vos decís de la diversidad, ¿no? Que siempre se pensó la trayectoria monocromática, decía ella, o sea, siempre se pensó una sola trayectoria para todos igual. Y en cambio, si tenemos en una sala 21 niños y niñas, probablemente, seguro, no probablemente, seguro tenemos 21 y 21 trayectorias diferentes, cada uno hace la suya. Y que eso me parece que es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Esto, y que tiene que ver con este concepto que Tariggi también dice de las trayectorias encausadas o no encausadas, y las trayectorias reales de cada uno de estos niños y niñas que transitan la sala del jardín. Tal cual. Y ya, Norma, que lo hemos visto cuando trabajamos y estábamos acompañando a las chicas en su práctica, nosotros tenemos realmente metodología que nos permite poner en valor las propuestas y las trayectorias como son la multitarea de Rosa Violante, el juego trabajo, es decir, las actividades del taller, porque la verdad que esto, ¿qué más que esto que posibilita la no actividad homogénea? Si uno genera diversidad de propuestas, va a dar viabilidad, no porque no se den, porque se dan igual, porque nadie se apropia del mismo contenido de la manera igual que otra, pero va a dar posibilidad de que cada uno pueda ampliar y optimizar ese recorrido. Y me parece que nosotros tenemos que en ese sentido, en relación a otros niveles, tenemos como cierta fortaleza, y no las tenemos que perder, que al contrario, las tenemos que defender como los pilares. Podemos cambiar algunas cuestiones de organización, podemos compartir un enfoque, pero hay cuestiones inherentes al origen de nuestro nivel, que las tenemos que por lo menos poner en valor, y otras sí también poner en discusión. Nadie dice que no tengamos que revisar un montón de prácticas estereotipadas, pero que podamos comprender esta diferencia. Yo personalmente creo, estoy convencida, que mientras más formado esté el docente, toma mejores decisiones que la alivianen el trabajo en la sala, porque ante cualquier emergente tiene en su cabeza la cantidad de herramientas y baterías para poder actuar, intervenir oportunamente. Y para eso te lo da la formación. Creo que era con vos, Leticia, que yo decía, nos pasa y nos pasaba cuando estábamos observando a una practicante que fueran enseguida, tenemos la suerte que las estudiantes están casi enseguida saliendo a trabajar, que ya realmente puedan defender la formación que tienen, tanto en WADER como en los institutos de formación. Que cuando lleguen a las instituciones, cuando vean prácticas instituidas, que recuerden la formación de estos 4 años. Formación donde se les ha dado muchísimos argumentos, como para poder, aunque seamos nuevitas y lleguemos a esta institución, y haya una docente que confunda derechos con privilegios, que le diga, pero a mí me dijeron, o yo estuve leyendo, o yo me preparé, o me formaron, que esto lo hago así por esto. Y defender esa autonomía basada en la formación académica, me parece que es un valor que las estudiantes tienen que salir a defender, porque es la manera que vamos a transformar el sistema educativo. Yo creo que
No hay forma que el Consejo no trabaje de manera separada los institutos de formación. Tenemos que trabajar en forma conjunta, pero en este sentido, porque la verdad que uno puede tener años de docencia, pero pueden ser cada año igual al otro. Entonces, poder poner en duda mis propuestas de un año para ver que ese grupo de niños requiere de otras intervenciones, de otros recortes, y si tengo una colega recién recibida, me va a traer todo ese aire fresco que tal vez a mí me está faltando. Entonces, por eso también hablo de los equipos diversos, que nos podamos sostener el trabajo colaborativo. No perder de vista esta formación, porque como decía Leticia, los planes de estudio están muy sólidos, chicas. No permitamos, porque ya no tienen derecho a llamarnos especialistas en goma eva, sino que realmente tenemos muchos fundamentos para decir cuáles son nuestras decisiones políticas educativas, cuáles son nuestras decisiones didácticas o pedagógicas, que se transmiten o se visualizan o se traslucen en nuestras prácticas docentes y que son las que van a encauzar, fortalecer, sostener, ayudar a esas trayectorias que le pertenecen a cada uno de los niños y de las niñas, que pasan por nuestras vidas y son muchísimos. Patri, yo te quería preguntar si ustedes han hecho desde el consejo o si sabés de la supervisora, si han hecho algún seguimiento en cuanto a los cuadernillos de Nación que llegaron oportunamente a un montón de niños. Nosotros en la cátedra estuvimos haciendo un análisis crítico más que nada del primero y del segundo, porque fueron totalmente diferentes, pero porque nos pasó lo mismo a todo, desde Nación hasta nosotras en la facultad, las maestras en sus salas virtuales, de al principio no saber qué hacer y empezar a tomar algunas prácticas o algunas actividades conductistas que hacía rato no las hacíamos y que vinieron como al pelo en ese momento. Hicimos esa lectura crítica, después se fueron armando los grupos de expertos y los cuadernillos, la verdad que cada día vienen mejores. Yo me los estoy guardando, están fantásticos, pero no sé si ustedes saben de cómo los chicos los han recibido, si las maestras hacen alguna actividad cuando pueden con los nenes de algunos contextos, de algunas escuelas con esos cuadernillos, si los van a seguir trabajando el año que viene, que me parecería fantástico que se pueda hacer porque ese material está buenísimo. Porque eso también es parte de la trayectoria. Y de la historia en este contexto. Cuando llegaron los cuadernillos, hubo por los recorridos que venía haciendo a nivel inicial en Entre Ríos, y sobre todo de muchos años de lograr charlar con las docentes de no a las impresiones, no a la fotocopia, no, bueno, la verdad que provocó bastante resistencia. O inclusive los primeros eran como que, me parece que fue así, fue un toro, salieron estos primeros cuadernillos a dar una respuesta material para un sector que no tenía conectividad, pero que fue una herramienta concreta para acercar algunas experiencias de trabajo holográfico, de algunas lecturas, de organizar un poco la tarea con aquellos niños que no tenían la posibilidad de internet, de conectividad, ni siquiera de un WhatsApp. Entonces, no sé si las supervisoras lo han hecho de manera sistemática o hay un registro de lo mismo. Sí han comentado que en algunos se han entregado los cuadernillos y a través de algún mensaje o cada tanto les van preguntando por qué página van. Sí, tengo entendido que fue muy difícil sostener el día a día. Vieron que los cuadernillos venían día 1, día 2, bueno, esa diagramación temporal fue muy difícil de sostener, porque las familias iban haciendo de acuerdo a lo que podían. Entonces, como primera situación te cuento de alguna cuestión de resistencia
al uso de los materiales. Después cuando hicimos esta mirada crítica o esta mirada también de valoración en contexto de emergencia, no es el único instrumento, es un instrumento más, es lo que llega ya impreso y había que aprovecharlo. Entonces hubo escuelas, por ejemplo, que armaron kits en la zona rural, por ejemplo. Hubo escuelas donde iban adelante con una hoja del docente donde explicaba algunas cuestiones en clave muy sencilla para la familia, como para que ese cuadernillo tuviera otra significación, porque también hay que ver que fue pensado en un contexto que por supuesto no puede tener en cuenta las 24 jurisdicciones, sino que tenía que ser verdad. Entonces, bueno, al poner en la situación de contexto dijimos, es una herramienta más que hay que aprovecharla porque viene impresa y porque queda. No sé si las si las supervisoras han hecho un registro de esa valoración. Sí sé que en algunos casos los cuadernillos son entregados al finalizar, que forman parte de ese reservorio de información para cuando algún día volvamos. Incluso yo que por ahí no soy tanto de los cuadernillos, pero estamos pensando en una herramienta similar para la articulación, porque nos permite igualar en condiciones, aún al que esté con conectividad, que pueda reforzar con estas herramientas, quizás con otra lógica de construcción, con una lógica más que tenga que ver con lo que la provincia de Entre Ríos propone, pero desde este lugar no es el único instrumento, es una herramienta más que hay que aprovecharla, viene impresa y que nos permitió llegar a cada rinconcito, donde había lectura, donde los chicos podían dibujar. Por supuesto que los primeros tenían más o menos actividades que decíamos, pero ¿qué conflicto cognitivo nos deja acá? Pero nosotros sabemos también que el vínculo de compartir algo y la intervención oportuna del docente para generar ese conflicto cognitivo, hoy no la teníamos. Entonces no deja de ser un espacio donde había algo que una mamá podía leer, donde había una consigna que un niño trataba de responder y, como decir, apelando a algunas estrategias más dirigidas, los niños tenían experiencias escolares en su hogar, tenían experiencias de escritura, de dibujo, de copiado, de contestar una respuesta, de poder mandar un audio, de lo que habían hecho en esos cuadernos. Siempre pensándolo no como el único, sino como un valor. Yo creo que hay que conservarlos como esta experiencia y ver lo que aportaron en un momento difícil. Y eso. Y además el formato de revista, que a mí también me encantó, porque en verdad hoy por hoy un montón de niños no tienen la posibilidad, quizá porque la familia incluso hasta los desconoce, no solamente por una cuestión económica, ya uno no sabe qué revistas de niños hay un montón, pero también son muy estereotipadas, tienen en cuenta, digamos, son de dibujitos animados específicos y demás, así que me parece que el formato de revista también está bueno para incorporar a la vida de esos niños que van a tener esta experiencia, como vos decís, Patria. A mí me encantó el formato y me encanta la propuesta, la verdad que está genial. Ahí están escribiendo algunas cosas las chicas en el chat. Una de las que estoy viendo al último de Ángeles Medrano dice, bueno, ¿qué pensamos cuando las trayectorias están siendo interrumpidas? Sí, chicas, nosotros tenemos en este momento, teníamos una información a junio del 2020 de la cantidad de niños y niñas que no se habían comunicado, de los que se habían comunicado muy poco con las instituciones de datos. Hoy, al 28 de septiembre, tenemos otros números. Estamos recibiendo el relevamiento que, bueno, tristemente ha aumentado, porque eso es verdad, ha aumentado los niveles ha bajado el nivel de vinculación de las familias con las instituciones. Nosotros vemos como una cosa que aparece recurrente, de que las familias, lo veíamos en mayo y junio, daban prioridad a otros niveles. Ustedes piensen que si una familia
tiene más de un hijo, por allí pone el mayor el acento, y esto tiene que ver con algunas representaciones sociales de la función social del jardín, ayudar al de primaria, y van dejando un poco más de lado el nene del nivel inicial. Por eso a nosotros nos parecía importante que en la devolución, en este proceso de evaluación, era importante que las maestras le contaran a esas familias que en ese juego había contenidos escolares, que había experiencias para aprender y que había aprendizajes valiosos que le iban a servir para la trayectoria del niño. En este momento, miren, justo hoy estamos terminando de cerrar los números y es muy posible que haya algunas figuras, también nosotros estamos un poco atadas a la cantidad de presupuesto, pero que haya algunas figuras para fortalecer en aquellos contextos donde todavía no podemos saber qué pasó con Juancito, que vive en tal lugar y que no hay señales de él en la escuela, en el barrio, ninguno de los informantes clave, como puede ser un vecino u otra familia, nos puede dar. Y de alguien debe llegar hasta esa puerta, golpear y decir hola. No para reprimir o no para decir, Tomás, tenés que hacer todo esto, sino para saber qué es lo que le está pasando a Juan. Y por ahí encontramos que Juan es un niño de nivel inicial, pero también está Laura, que es de primaria, y también hay un hermano de secundaria. Entonces ya no hablamos del relevamiento de niños que han interrumpido su trayectoria, sino de familias cuyas condiciones concretas hoy no están pudiendo conectarse. Entonces, para esas familias es donde estamos pensando algunas figuras territoriales para llegar a estos hogares, ¿sí? Esto requiere mucha logística, también de recursos, porque en algunos lugares, mi amante, por ejemplo, me contó que no tiene dificultades, que han podido ubicar a todos los niños. ¡Qué felicidad! San Salvador, lo mismo. Bueno, Paraná es sumamente complejo, no tenemos esa misma situación. Pero bueno, una vez que ya a partir de los datos los tenemos visibilizados con alguna figura que refuerce desde el Consejo de Educación, Dirección Departamental de Escuela, los tengamos identificados y nos acerquemos para ver qué pasó, ahí tendrán que operar los equipos de supervisión, directivos y docentes, para ver cómo armamos una propuesta pedagógica para poder continuar, porque ese niño no dejó de vivir o de tener sus experiencias. Ahora tenemos que vincular esas experiencias que tuvo, que no las vinculó con la escuela, con algunas estrategias de lectura, de escritura, de juego, con esas cosas que nosotros sabemos hacer, tratando también de respetar los tiempos, porque en esto nosotros también tenemos esa flexibilidad. El recortar con la tijera lo hará hoy, el mes que viene o el año que viene. No es que si no recorta la tijera no pasó por una experiencia de aprendizaje. Seguramente tuvo experiencia de cómo todas las familias reorganizaron sus tiempos de vida en función de este nuevo contexto. Y otras formas de organizar los tiempos para la comida, y tal vez antes no comían todos juntos y ahora sí, o ahora buscan no van al comedor, sino que en realidad buscan el bolsón. Es decir, hay un montón de cuestiones para poder poner en palabras, para poder poner como procesos de aprendizaje, de recuperar esas experiencias que tuvieron. Nosotros necesitamos figuras que lleguen hasta la puerta y propuestas académicas que los interese y que les pregunte qué necesitan, qué pasó, cómo los podemos ayudar. No que ustedes no cumplieron. Una de las cosas que nosotros poníamos mucho énfasis en la elaboración de los informes es que no pusiéramos, la familia no se comunicó, porque ahí trasladamos la responsabilidad a la familia en un contexto muy difícil, porque en realidad la función de la enseñanza es de la institución, es de los docentes. En todo caso, tenemos poca o no tan fluida comunicación, por eso estuvimos pensando en una vez a la semana, llevamos los kits
de esos mismos materiales que a veces los chicos llevan o que tenemos en nuestros jardines, y los papás pasan cada 15 días a buscar algo de materiales. Alguna revista para recortar, alguna revista para que el papá le lea, o la mamá le lea, o la abuela, o el tío, o la configuración familiar en donde esté el niño conviviendo. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, pero sí creo que tenemos que, una vez que podamos identificar con nombre y apellido los niños que vieron interrumpido la trayectoria escolar, no su trayectoria educativa, porque ellos siguieron viviendo y siguieron teniendo aprendizaje. Pero por supuesto, nosotros tenemos que vincular esas experiencias que han tenido con lo que nosotros intentamos proponerles. Y bueno, en eso estamos trabajando en este momento, porque han aumentado, porque también la frecuencia de participación de la familia también ha ido variando de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la altura del año también. Qué importante pensar en esto de la vinculación que tenemos que construir desde el jardín con la familia, y en ese sentido nosotros desde el nivel inicial también tenemos, digamos, muchas mejores posibilidades quizá que en los otros niveles de primaria o de secundaria. El otro día en un conversatorio, creo que fue en el de Soledad López, ajá, que comentó que a veces, o que a veces algunos padres se resisten, por ejemplo, a trabajar, a que en el jardín se trabajen contenidos de educación sexual. Sin embargo, quizá ese padre que se opone es porque desconoce qué es lo que se va a trabajar sobre educación sexual en la sala de jardín. Y ahí está nuestra responsabilidad como docentes sobre este contenido y sobre los otros también, de informarles a los padres cómo abordamos esos contenidos, para qué es importante trabajar esos contenidos con los niños y por qué necesitamos que ellos lo sepan para acompañar esa trayectoria del niño en cuanto a esas cuestiones puntuales. Entonces yo digo, también pensando en lo que acá Yara comentó, a veces, digamos, en verdad tenemos esa mala fama de maestras cotilloneras, de goma eva, de que no estudiamos nada, de que es fácil, de que bueno, un montón de cosas, pero también recae en nuestra responsabilidad de fundamentar todas nuestras prácticas para que el que la escuche, ¿sí?, se dé cuenta y también lo pueda mirar con nuestro trabajo. Entonces ahí estaba lo que estabas diciendo vos, Patri, de fundamentar esa práctica, de convencerlo al padre de que vamos por acá por esto, de que no estamos jugando a las cartas para pasar el rato, sino que estamos enseñando un contenido de matemática que tiene que ver con el número, y que si él puede jugar en la casa con su hijo, también va a ayudar a que vaya aprendiendo otras cosas. Esa es nuestra responsabilidad. Si no, nos quedamos también a veces en la queja. Ellos creen que nosotras no trabajamos, ellos no quieren que les enseñemos educación sexual, pero si ellos no entienden, hay familias que interpretan lo que pueden interpretar y es normal y las tenemos que respetar también. Entonces me parece que en esta vinculación familia y jardín es fundamental construir estos diálogos que permitan nuestro trabajo y que valoren también nuestro trabajo, así como valorar lo que están haciendo las familias. Yo he visto familias que están trabajando un montón, hay maestras que les entregan PDF y, por ejemplo, la mamá no tiene para imprimir y la madre dibuja lo que la maestra pide para que su nene lo haga. Entonces esas cosas son súper valorables también. Leti, pero lo que vos estás diciendo no solamente se adecua al tiempo actual de pandemia o desde la vinculación virtual que estamos teniendo con las familias, sino que también esta posibilidad de presentar la propuesta pedagógica nuestra en las reuniones de familias que tenemos en la normalidad o en la presencialidad es fundamental.
¿Para qué? Pero sobre todo somos nosotras las responsables de que se valorice nuestra profesión y que se jerarquice. Porque si nosotras tenemos la concepción que lo único que hacemos es preparar regalitos o algún trabajito para que los nenes se entretengan, obviamente que esa va a ser la mirada que va a tener la comunidad. Entonces, no solamente en época de aislamiento es importante que los padres sepan que esta propuesta que yo le estoy acercando de manera virtual o de manera gráfica a través de un cuadernillo, porque no tienen la conectividad, tiene una intención pedagógica, que tiene un juego de carta, por decir el que vos mencionaste, tiene la propuesta de acercar a contenidos de matemática, también lo tenemos que hacer desde la presencialidad, digamos, ¿no? Así que, sí, yo creo que somos nosotras las que tenemos que revalorizar. Yo quiero, ya que estoy leyendo el chat, cambiando de tema, hay una pregunta que hace Jessica Patri, que dice, ¿cómo se evalúan en esa trayectoria escolar los procesos de integración? Y yo quiero decir algo, después te cedo la palabra, para que vos le puedas contar a las estudiantes. Yo creo que en nuestros comienzos como docente, se hablaba de trayectoria cuando teníamos realmente un caso de una integración o de una inclusión dentro de la sala. Porque después lo que hacíamos era un informe narrativo de cuanto pero no lo llamábamos, por lo menos en la experiencia que yo tuve, no lo llamábamos trayectoria. Llamarlo trayectoria escolar es más bien, digamos, un paradigma más bien reciente dentro del nivel inicial, donde no solamente hablamos de trayectoria cuando hacemos referencia a la integración de un niño, sino a todos los niños y niñas, ¿sí? Bueno, y acá pregunta precisamente Jessica, ¿cómo se evalúa a ese niño o niña integrada dentro de la trayectoria escolar? Bueno, nosotros, para que las chicas lo vayan viendo, que ustedes saben que hace un tiempo que se viene sosteniendo mejor el concepto de inclusión antes que el concepto de proceso de integración, que tiene diferencia de sentido y de miradas, digamos, este cambio de término. En los procesos de inclusión, que pareciera que fueron invisibilizados, pero en realidad no es así, se le estuvo pidiendo a las docentes que ya venían con niños en algún proceso de inclusión iniciado en las salas anteriores, que pudieran ver cuáles eran las barreras, ya no tanto de la organización, de los tiempos, de la forma de agrupar que teníamos en el ámbito escolar institucional, porque eso nos iba a dar, sino en cuanto a las actividades. Es decir, si yo tengo a Aarón, que es un niño que tiene un compromiso motor, y tal vez mi propuesta va a ir por desarrollar alguna de otras actividades hasta que él pueda, porque no nos tenemos que olvidar de algo, chicas. Los niños, muchos, no tienen sus equipos particulares, porque no tienen mutual, y algunos que tienen mutual, que tienen sus equipos de inclusión, de profesionales que los acompañan, este año no pudieron hacer la misma presencia, y lo digo porque yo tengo un nene con autismo. La verdad que a mí me causaba mucho miedo llevarlo al consultorio, y tuvimos que generar otro tipo de actividades, no de marcar la actividad diferente para él, sino yo docente, si yo les mando una actividad que lo puede incluir, pero que tenga en cuenta la barrera que tengo que derribar para que Juan pueda ser incluido, para que Lucas pueda ser incluido. Si yo de repente mando que hagan un collage con los materiales que tienen en la casa, y tengo un niño con compromiso motor, tal vez le pueda pedir otro tipo de exploración, otro tipo de manifestación. Es decir, uno cuando va a pensar en la inclusión no piensa para diferenciar, sino qué diferencia en cuanto al recurso, al espacio, al agrupamiento, al tiempo, yo voy a derribar para que Juan pueda
incorporar algunas experiencias. La verdad que tiene que haber sido bastante difícil y todavía es un proceso que yo quiero abordarlo en este tiempo, porque ha sido un año distinto para todos los niños. No han tenido sus acompañantes, sus profesionales, psicopedagogas, psicólogas, kinesiólogos, porque esto también nos cambió. Y habrá niños que han hecho algunas consultas porque no pudieron sostenerse en este periodo de aislamiento, de distanciamiento, y habrá niños que lo pudieron ir tolerando, pero que ha cambiado las reglas de juego de lo que va a ser volver a las aulas. Entonces, a los niños se evalúa, desde la mirada de inclusión, se los evalúa con el mismo enfoque. ¿Qué vínculos pudimos sostener con Juan y su familia? ¿Qué cosas le queremos contar a la familia? ¿Que por qué le proponíamos, aprovechando que Juan disfrutaba o no tenía dificultades para manejar texturas? ¿Qué cosas le fuimos proponiendo a esos padres? Y también valoramos los registros que nos devolvían de estas experiencias que tuvo. Si nosotros nos volvemos a centrar no en el concepto de integración, sino en el paradigma de la inclusión, derribamos barreras, pero no es que tengamos que hacer una cuestión aparte o separada, sino que nuestra propuesta es lo suficientemente amplia, pero no tan difusa como para que Juan se nos escape, para poder identificar cuáles son esas barreras que no permitían a Juan cursar la sala y en este momento acompañar en las experiencias que pueda tener. Pero después hay cuestiones de administrativa, esto que yo les cuento, de las acta-acuerdos, viste cuando le dicen, pero que los papás se comprometan y lleven a los profesionales. Y la verdad, chicas, que si los niños no tienen mutuales, es costosísimo los tratamientos para acompañar los procesos de inclusión. Yo realmente creo y anhelo que podamos entender otro tipo de cuestiones, porque además una psicóloga entiende cuestiones inherentes a su campo profesional, pero yo, conociendo las características de Juan, no el diagnóstico, las características, aquellas cuestiones que lo tensionan, que lo ponen mal, lo que él me cuenta que puede hacer, lo que la familia me cuenta, la especialista en saber cuál es la barrera que yo voy a derribar para que Juan pueda aprender algo más con mis propuestas, soy yo como docente. Después hay cuestiones que sí es verdad, hay niños con compromisos más importantes que tienen poca tolerancia a la angustia, que, bueno, necesitan más cuidado, contención, porque se nos va corriendo, y si salimos corriendo detrás de él, hay un grupo que nos queda como descuidado. Entonces, yo todo eso lo entiendo, pero sigo apostando, y lo trabajé así, por suerte le agradezco a la escuela que donde va mi hijo, que pudieron ver qué cosas son las que impedían que Luca, en el caso de mi hijo, pudiera hacer su recorrido, y que las fueron derribando esas barreras para que él haga su trayectoria como va pudiendo y aprendiendo lo que va pudiendo. Y en ese sentido se evalúa con la misma mirada que evaluamos a todos los niños, porque el paradigma de inclusión dice eso. No sé si se me entendió. Que nos marca una diferencia en relación al concepto de integración. Bueno, espero que no estén cansadas, porque la verdad que, bueno, agradecerles un gusto, tanta escucha. Sobre este tema, el martes que viene, Marianela Valdés y Eugenia Dapen, y no me acuerdo quién es la otra profe, nos van a hacer un conversatorio justamente sobre la inclusión. Así que vamos pudiendo ir tejiendo temas que nos interesan en el nivel inicial. No, me pareció interesante, Patri, ese concepto de trayectoria educativa y trayectoria escolar.
No, me parece interesante porque también revaloriza el contexto de los niños como contexto de aprendizaje y las culturas y cuánto nosotros los docentes debemos tomar y a partir de eso trabajar sobre las propuestas educativas y en este contexto con propuestas inclusive hasta de vinculación. Entonces me parece que esto es interesante, que también de poder indagar en qué está haciendo el niño en su casa hoy, como para que eso también nos permita elaborar alguna propuesta, ¿no es cierto? Me pareció bien, me pareció novedoso este concepto. Gracias. No estoy segura si es Educar o Laura Pitlug que nos dice volver a encontrar los sentidos de nuestra enseñanza. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el momento donde yo a partir de una intervención puedo provocar un conflicto cognitivo que le permita al otro hacer el salto de comparación, de apropiación, de analizar, de formular una idea, una anticipación, una hipótesis para contrarrestarla? La verdad que en ese sentido me parece que nosotros tenemos como esa posibilidad de recuperar mucho de ese capital cultural para ampliar posibilidades de lenguaje, de comportamientos, de saberes, porque tenemos como más flexibilidad, que nos podemos mover como pez en el agua, para que si un niño nos dice en sus formas de hablar, que nosotros, esto ya hace muchos años que lo venimos diciendo, la más viejita, no le vamos a decir está mal así, pero le vamos a nominar correctamente, o me pegué en el cachete, y nosotros le decimos, pero mirá cómo te has dejado la mejilla con ese golpe, y vamos generando experiencias donde el niño va escuchando otras formas de denominación de nuestras partes, de nuestro rostro, por ejemplo. No porque haya una sola forma de hablar, pero sí es importante que vamos incorporando vocabulario. Y eso lo hacemos en la cotidianidad, y yo tengo que estar segura de eso como docente, porque mientras más riqueza pongo en las intervenciones, en las propuestas que hago, más mundos posibles van a enriquecer los aprendizajes de esos niños. Y hay algunos que tienen algunas condiciones que no les va a permitir tomar muchas decisiones. Entonces la escuela, el jardín, es el primer lugar que deja mucha huella y es el que le abre otras posibilidades. Es el que marca la decisión de que ese no va a ser su destino, sino que es su condición, y que si puede transitar y hacer la trayectoria en este sistema educativo, con todas las dificultades que tenemos, su destino puede ser otro, puede ser el que él elija. Y eso es lo mágico de esta posibilidad. Yo creo que lo que nos convoca, diría Rancière, ahí nos pondría un poco como en tela de juicio, si queremos, cómo modelar al niño. Yo digo, tenemos que generar oportunidades. Yo ya hablaba con mi ex marido pobre, que lo sigo retando, con Walter le decía mucho, la meritocracia es buena. No, le digo yo. Está bueno el mérito, está bueno que nos esforcemos y que consigamos mérito, pero está mal la meritocracia, porque si no hay igualdad de oportunidades, hay gente que aunque haga el esfuerzo que haga no va a llegar. Pero bueno, era esta discusión de que la educación no va a resolver las desigualdades económicas porque no nos pueden poner esta responsabilidad, pero sí puede generar algunas herramientas para cambiar algunos trayectos de vida. No se te escucha, Leti. No se escucha. Digo que si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, dejan la pregunta y se las alcanzamos después a Patri, que ella después seguramente con un audio nos responde.
Bueno, más que agradecidas estamos, Patri, por tu tiempo, por tu predisposición, por el power, por los materiales, porque vos nos pasaste las resoluciones para que las estudiantes las puedan tener. Y bueno, y también vos sabés que nosotras estuvimos trabajando desde que empezó la cuarentena en lo de las ludocajas, que yo te he venido contando, y bueno, y estamos ya en la etapa final porque estamos viendo eh, que seguramente en pocas semanas ya van a estar en las manos de los niños, de niños que justamente tienen un contexto donde no están pudiendo tener una vinculación muy profunda con su maestra por estas realidades que estamos viviendo y que ojalá se puedan revertir, y que es el aporte de nuestro granito de arena desde la facultad para el jardín y un vínculo entre la formación docente y la sala de jardín. Yo la otra vez les estaba diciendo a las estudiantes que este trabajo que se ve y que se va a ver es un trabajo con amor, hecho con las chicas, con dedicación, con detalle, porque cada uno de los materiales nos ha sorprendido y la verdad que estamos muy contentas por el trabajo que ellas han hecho. Y bueno, y en estos días nos llegó un videíto que se los vamos a compartir a vos, Patricia, y también a las estudiantes, para que vean algo a modo de producto final de este proceso que hemos venido viendo y haciendo, y que también el otro día no sé quién de acá, de las chicas de práctica 3, comentó en un conversatorio que la propuesta las puso en el lugar donde tuvieron que pensar en, digamos, para hacer ese juego, esa consigna, ese material, pensar en ese niño que la va a recibir, y me parece fundamental también porque esto hace a pensar que desde las prácticas nosotros, digamos, trabajamos con ese niño y ese niño va a ir dándole la vuelta que puede y que le permita hasta que vaya construyendo los saberes y los conocimientos que nosotras pretendemos. Así que bueno, ya con esto cerramos, así que miramos el videíto. Yo no veo nada, Carla. ¿No se ve? No, yo tampoco. Nada. La tecnología nos puede. Sí, después les vamos a pasar el enlace, después les pasamos el video para todas. Quizás si las chicas apaguen todas las cámaras para que no se congestione tanto y los micrófonos, así Carla puede proyectar. ¿Lo veo ahí o no? No. Me parece que Meet solo acepta si es un enlace de YouTube. No se puede si es de la compu. No es de YouTube. Bueno, nos queda pendiente entonces. ¿No se puede ver? No, parece que no. Bueno. A ver si conecta. Y a toda la pantalla. Ahí tampoco. A ver, está recalculando. A ver. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. A ver.
Muy lindo, Bueno, chicos, buenísimo. felicitaciones a las chicas. Sí, felicitaciones para las estudiantes. Después se las vamos a pasar. Después se los colgamos y se los pasamos en la plataforma también. Bueno, muchísimas gracias, Patri. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te estaremos convocando para otra oportunidad. Quedan las puertas abiertas de la Facu. Gracias. Chicas, nos vemos el próximo lunes con las chicas de cuarto. Gracias. Hasta el lunes. Gracias, Patri. Chao, gracias, hasta luego. Leti, nos quedamos nosotros, Carla, ¿no? Bueno, sí, dale. No, porque esto es grabado, vamos a videollamada. Listo. Bueno. Chao. Chao, gracias, Silvina. Besos.